escuchaba una canción que me llamó mucho la atención, una frase de una letra y decía esta letra: solo me importa hacer el recorrido más que saber a dónde voy. Solo me importa hacer el recorrido más que saber a dónde voy. Y me brincó mucho, estuvo moviéndome mucho durante la semana. Y ese es un gran problema que tenemos el día de hoy, el no saber a dónde nos dirigimos, el no saber a dónde voy. Y puede sonar absurdo, pero es algo muy real. Y hay una frase que me gusta de un filósofo que se llama Elbert Hubbard. Dice: muchas personas fracasan en la vida no por falta de habilidad o cerebro, sino simplemente porque nunca han organizado su energía en torno a un objetivo. Y por el contrario, vemos que cada año las empresas hacen su planeación de trabajo, proyecciones para llegar a un punto específico. Y eso hace que se empodere más su visión. Fijarnos una meta nos da una medición de crecimiento. Cuando tú tienes una meta muy clara a dónde vas a llegar, sabes el potencial, te retas hacia esa meta y es fácil, es medible si estás creciendo o no. En la iglesia es lo mismo, pero a veces pensamos que con solo permanecer es suficiente. Y permanecer es bueno, la verdad es que permanecer es bueno, pero más bueno es saber hacia dónde voy. Eso es mucho mejor. En Filipenses 3:14, la verdad es que es un versículo muy conocido y me encanta. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, y por ahí llamamiento, de Dios en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué quiere decir prosigo? Sencillamente significa sigo avanzando, no estoy estático, vengo a la iglesia, oro, diezmo, hago lo que me piden, estoy activo. Eso es prácticamente prosigo. Y tan sencillo es, hacia la meta significa sé hacia dónde me dirijo. Así, sé hacia dónde me dirijo. Conozco cuál es mi propósito, sé hacia dónde voy. Y lo mejor de esto es que decía el apóstol: sé que recibir un premio y tengo un llamado de parte de Dios. ¿Puedes decir amén? Y tengo un llamado de parte de Dios. ¿Por qué ahí en tu casa no dices tengo un llamado? Pones tu mano aquí en tu corazón y dices tengo un llamado de parte de Dios, y lo crees. Le preguntaba a unos hermanos cómo se veían en un año, qué se veían haciendo, y sentí que los tomé por sorpresa algunos. Como que no era muy claro el objetivo de lo que debían de hacer. Y la respuesta de ellos, de algunos, era: pues seguiré en la iglesia, seguiré viniendo a la iglesia. Y lo vuelvo a decir, eso es bueno, pero es mejor cuando tenemos una meta establecida con el Señor. Y yo te lo decía, si las empresas lo hacen. Y antes de entrar al tema, ahorita que escuchaba al grupo de alabanza, ya escuché la nueva alabanza que hicieron. Por cierto, es una alabanza muy bonita, muy hermosa. Ojalá que antes de que termine el año saquen 2 más. Y a corto plazo tengamos ya un disco completo. ¿Quién puede decir amén a esto? Amén. Y a mediano plazo, a mí me encantaría visualizar que el grupo de alabanza tuvieran ya un culto completo con canciones de su autoría. Yo lo veo así, pero sabes, se tiene que fijar una meta. Se tiene que visualizar la meta. No nada más es venir, tocar, crear una canción y olvidarlo. Yo sé que este grupo de alabanza tiene para más. Yo imagino un concierto completo con este grupo de alabanza, con canciones de su autoría. Amén. ¿Sí lo crees o nada más yo me emociono? Y no sé cuántos años tengas de cristiano, hermano, pero ahora que empecemos a volver a la iglesia, tienes que regresar con una visión más clara del propósito de Dios para tu vida, del llamado que tú tienes. Y para entrar ya en materia, la pregunta del millón como punto número 1 es: ¿cómo encuentro mi llamado? ¿No?
Y el punto 1 es, tu llamado se encuentra sirviendo. Si tú te preguntabas, oye Iván, yo vengo a la iglesia, hago lo que tú me pides, pero no sé cómo encontrar mi llamado. Y quiero hablarte rápido, en el Antiguo Testamento, alguien que se llama Nehemías. No sé si han leído esa historia muy conocida. Fue un judío que trabajaba para un rey llamado Artajerjes, era su copero. O sea, Nehemías tenía licencia para tomar, como dicen por ahí. Su trabajo consistía en servir las bebidas para que nadie pudiera envenenar al rey. Y sabes, Nehemías se entera, le llega la noticia en las condiciones tan deterioradas en las que se encontraba su pueblo, en las ruinas que estaba, vaya. Y este hombre tenía un buen corazón y a pesar de llevar hasta cierta manera una vida cómoda en el palacio, tenía trabajo, tenía qué comer, tenía dónde dormir, vivía bien, vivía arropado. Este hombre no tenía por qué ir a otro lugar a hacer una chamba extra porque él ya tenía un trabajo, tenía muchas comodidades dentro del rey, con el rey. Pero tenía un buen corazón, tenía una disponibilidad y sabes, le pidió al rey que le concediera un permiso para usar madera, para ir a restaurar las murallas porque estaban en ruinas. Y el rey le concede este permiso y algo mejor, le concede usar madera. Y es padre que quiero que tú te visualices un poco con este hombre, como de ser un copero empezó a ser un administrador. Ahí en tu lugar di administrador. Desde que el rey le da permiso, este hombre empieza a llevar una contabilidad, empieza a administrar lo que se tenía que llevar para empezar a restaurar lo que son estas murallas. Ahora, no nada más era llevar herrería, madera por llevar, se tenía que hacer una administración de todas las cosas. Entonces pasó de ser un copero a ser un administrador. Una vez que llega a la ciudad, tuvo que hacerla de arquitecto y tuvo que hacerla de albañil. Repite conmigo eso. Fue arquitecto y fue albañil, porque sabes, él no llegó a mandar. Yo creo que se remangó las mangas y empezó también a trabajar. Empezó también a reconstruir y también planeó cómo se iba a hacer todo esto. Entonces tuvo que ser como un comandante y un soldado a la vez, porque tuvo oposición en su ciudad. Por ahí de Sanballat y Tobías tuvo oposición. Y déjame decirte esto, siempre habrá gente que va a querer destruir tu llamado. Siempre va a haber gente que se quiera oponer a tu llamado. Pero este hombre estaba respaldado por Dios, así que organizó guardias para vigilar la ciudad y sabes, finalmente terminó siendo un gobernador. De ser un copero, terminó siendo gobernador. Y cuando tú tienes un corazón dispuesto a servir, no importando en lo que sea, Dios te mostrará el llamado que tiene para ti. Ojalá puedas decir amén ahí en tu casa. Cuando tú tienes un corazón dispuesto a servir, no importando en lo que sea, Dios te mostrará el llamado que tiene para ti y te dará habilidades para que cumplas el llamado. El llamado de este hombre fue levantar y poner en orden una ciudad. Y si él hubiera dicho, híjole, yo soy copero, no puedo hacer más que eso, no hubiera llegado a ser gobernador. Y eso me recuerda a lo que dice la Biblia, sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. ¿Alguien puede decir amén? Sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. ¿Sabes? Por supuesto que hay que estarnos preparando, por supuesto que hay que estar mejorando para que Dios nos pueda usar. Esta semana estuve conectado 5 días en un curso en línea con el pastor Carlos Ortiz y me asombró, más que asombrarme en los países, que por cierto alguna vez estuvo en esta iglesia predicando, más que asombrarme que ha estado en África, en América del Sur, en Checoslovaquia, en América Central, me asombró lo que dijo, que él constantemente se sigue preparando, que constantemente está en una búsqueda del Señor. Y sabes,
es un hombre que también conoce muy bien la palabra de Dios, pero aún siente carga de que todavía le falta mucho para llegar a esa estatura. Y creo que todos tenemos que seguir preparándonos para cuando el Señor esté dispuesto a usarnos. Entonces, no te pongas etiquetas, no digas yo solo soy de este ministerio y no hago nada más. Y si aún no estás involucrado en la iglesia, pregunta a los pastores cuál es la visión que Dios les da cada año para trabajar. Yo antes pensaba que la visión era la misma cada año, pero esto es lo hermoso de Dios, que Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios cuadrado y le da una visión nueva al pastor cada año para trabajar. Y eso hace que tú, cuando aún no sabes tu llamado, acércate a los pastores, acércate a los líderes y diles: yo lo único que quiero es servir, y sé que cuando empiece a servir el Señor me mostrará mi llamado. ¿Puedes decir amén? Eso hará que cuando aún no sabes nada por dónde Dios te va a llamar, Él lo que se va a fijar es en tu corazón. Nehemías tenía un corazón dispuesto a servir, tuvo carga por el pueblo, fue copero, fue administrador, fue soldado y llegó a ser un gobernador. Yo te incito a que te juntes con las personas correctas, que busques a las personas correctas. Ahora que regresemos a los servicios presenciales, involúcrate tal vez al servicio del sábado, que es nuevo, que es reciente. Ahora que ya estemos todos viniendo a la iglesia en la nueva normalidad, seguramente se va a necesitar de ti. Busca en qué puedes servir. Siempre en la iglesia hay mucha necesidad. Necesitas involucrarte para encontrar tu llamado. Necesitas trabajar para encontrar tu llamado. Sabes, va a ser muy difícil que veas una zarza ardiendo y que te hable. Eso ya no va a pasar. Que se te aparezca un ángel en tu cuarto y te diga: tu llamado es este. Eso ya no va a pasar. Entonces la única manera de encontrar tu llamado es sirviendo. Como punto número 2 es: no olvides tu llamado. Y en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, dice la Biblia que el Señor iba delante de ellos y se manifestaba mediante una nube y una columna de fuego. En pocas palabras, iban de un punto A a un punto B. Sabían a dónde iban a ir, pero lamentablemente por muchas situaciones, al paso del tiempo, fueron olvidando la promesa de a dónde serían llevados. Cuando una persona olvida su llamado y hacia dónde va, termina por perderse. Termina por dar solamente vueltas sin llegar a un punto específico. Eso fue lo que le pasó al pueblo y sobre todo muchísimas cosas más. Yo te quiero decir que hay distractores que pueden hacer que olvidemos nuestro llamado. Hay muchos distractores y lamentablemente el pecado también hace que olvidemos el llamado que tenemos. En Jueces 16:20, a mí me encanta leer mucho sobre la vida de Sansón. Déjame llegar rápido a este punto. En el versículo dice: y le dijo, o sea, le estaban gritando a Sansón. Sansón estaba en una recámara y le gritaron: Sansón, los filisteos sobre ti. O sea, ya te cayeron, Sansón. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es algo muy triste. Este es un ejemplo trágico de un potencial desperdiciado, lamentablemente, y del rechazo de las advertencias de Dios. Él pudo ser y debió ser uno de los grandes personajes, de los más grandes hombres de Dios utilizados en el Antiguo Testamento, pero lo desperdició su potencial por estar en el pecado. Pensó que se podía salir con la suya, pero sabes, tuvo consecuencias y lamentablemente dice la Biblia que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Tú puede que ya sepas tu llamado, puede que Dios alguna vez te habló a tu corazón, pero sabes, cuando tú empiezas a coquetear con el pecado, a introducirte al pecado, tu llamado terminará por irse a la basura. Sansón tuvo mucho potencial, pero tuvo muchas cadenas que lo ataron espiritualmente.
El pecado nos distrae de nuestro llamado. Entonces tengamos cuidado de no olvidar el llamado que Dios ya puso en nuestro corazón, el llamado que Dios ya te dio. Entonces, no olvides tu llamado. Punto número 3. No dudes de tu llamado. Punto 3. No dudes de tu llamado. Y hay una versión de Dios habla hoy en Romanos 11:29. Y me gusta cómo lo dice, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira, y ahí hasta lo subrayé con letras negras, ni retira tampoco su llamamiento. Entonces, cuando Dios pone en tu corazón un llamado, Él no se arrepentirá de habértelo dado. Amén. El problema es que a veces nosotros somos los que dudamos de ese llamado. Mismo Moisés, es una historia muy conocida. En el Éxodo, capítulo 3, versículo del 10 al 11, dice, Dios le estaba hablando a Moisés. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Había una negociación entre Dios y Moisés. Dios estaba hablando con Moisés. El 11, entonces Moisés respondió y dudó. Dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a de Egipto a los hijos de Israel? Yo no sé cómo reaccionarías tú si el director de tu empresa o el dueño de la empresa para la que trabajas te manda a llamar a su oficina y te dice, ¿sabes qué? Yo te veo mucho potencial. ¿Sabes qué? Yo pienso que tú puedes hacer grandes cosas en esta empresa y me gustaría llamarte gerente, me gustaría ponerte por supervisor. ¿Cómo contestarías? ¿Dudarías como Moisés? ¿Qué harías? Entonces, hasta cierto punto se entiende que Moisés no tenía confianza en él, pero estuvo mal que desconfiara de Dios, del llamado directo que Dios le estaba haciendo. Entonces, yo te diría, no dudes de tu llamado porque es algo que Dios no te va a quitar. Me encanta esta versión, te lo voy a leer otra vez. Dios no te va a quitar, dice, entonces, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. No va a retirar el llamamiento que Dios te puso alguna vez, y si aún no lo tienes claro, cuando te lo dé, no lo va a retirar de tu vida. Él anhela que cumplas ese llamado. Hermano, quiero ser breve. Si tú eres nuevo escuchando este mensaje, Él también te está llamando. Él también tiene un llamado para ti. Él también tiene un llamado especial para tu vida. Pero tienes que buscarle. Tienes que acercarte a Él. Y Él, lejos de que pienses que Dios es una religión, cuando le conozcas y cuando sepas que tú fuiste creado para un llamado, te darás cuenta que el cristianismo es diferente a como a veces nos lo pintan. Es más allá de una religión. No sé si el piano me puede apoyar un poco. Y quiero hablarte algo de la gran encomienda, a lo que todos fuimos llamados. Está en Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice esto, y les dijo, está hablando el Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. El Señor Jesucristo les estaba diciendo a los apóstoles que fueran y predicaran a todo el mundo, a toda esquina de la tierra. Esto fue como un efecto dominó donde de generación tras generación fue predicando de la palabra. Generación tras generación, país tras países, fronteras tras fronteras, el evangelio ha avanzado. Y esto te debe emocionar porque tú eres también parte de una generación que te predicó alguna vez a ti. Yo siempre lo digo, tú eres fruto de una oración de alguien. Alguien oró por ti alguna vez. Hay una generación tras de ti que te predicó. Y sabes, tú eres la próxima generación.
Sé que hay muchos ministerios diferentes que hacen muchas cosas. Muchas cosas. Hay ministerios de mucho tipo. Pero quiero decirte algo muy claro. Todos fuimos llamados a predicar el evangelio. Tal vez tú llevas años tocando un instrumento. Tal vez tú llevas años abriendo una puerta. Y está bien. Gloria a Dios por ese servicio. Está muy bien. Pero te tiene que crear este fuego, Dios, en tu vida, donde los primeros que deben saber que eres cristiano son tus vecinos, los que viven en tu cuadra. Es el tiempo de llevar el evangelio. Este es el gran llamado para ti y para mí. Este es un llamado a cual nosotros no podemos decir este no lo tomo. Esta es la gran diferencia que hace una iglesia, el llevar el evangelio. Nadie que ha recibido a Cristo en su corazón está exento de este llamado. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, no puedes decir: yo no gané a nadie en el 2020, pero ¿sabes qué? Sí, estuve en este ministerio. Gloria a Dios por este ministerio, hermano, en el que sirves. Pero gana una persona por lo menos al año. Tienes que llevar el evangelio. Ese es el llamado más principal al cual tenemos que tener. Nadie que ha recibido a Cristo en su corazón está exento de este llamado. Y el llamado es para ti y para mí. Hechos 13:47. Hechos 13:47. Dios habla hoy en esta versión. Dice: porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz en las naciones, de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Y Dios nos ha ordenado, así es como empieza hablando esto. Dios nos ha ordenado que seamos luz para las naciones. Y la luz no es para cubrirla, para ponerla debajo de la cama, para ponerla escondida. La luz es para que resplandezca. Tú eres luz. ¿Podrías decirlo ahí en tu casa? Yo soy luz. Tú y yo estamos para proclamar la salvación de Cristo a todo el mundo. Este es el llamamiento que todos debemos de traer en la piel. Hoy más que nunca no podemos parar, hermano. El enemigo pensó que iba a detener a la iglesia en esta pandemia. Así lo pensó. Pero ¿sabes? Esta iglesia tiene un propósito y un llamado que el enemigo no se lo puede quitar. Y aun cuando hay muchos comentarios en redes sociales, en YouTube, que nos dicen a los que están en staff: sabes que no se escucha, no se ve muy bien, sabes que estamos aprendiendo todos. Y el enemigo no va a detener que tal vez no tengamos todavía las mejores cámaras o los mejores micrófonos, pero ¿sabes qué? Ya empezamos. Y había un plan del enemigo en que no hiciéramos nada. Pero el propósito de Dios para esta iglesia tiene un llamamiento muy grande de extender el evangelio. Y el enemigo no se lo va a poder robar. El enemigo no va a poderle robar a la iglesia en general el propósito de llevar el evangelio por todo el mundo. Y gloria a Dios, y ahora el evangelio se expande de una manera más rápida por las redes sociales. Gloria a Dios. Que se siga levantando más gente, que se siga llevando el evangelio. Levántate, hermano, toma tu llamado, despierta. Es tiempo de que tomes esta palabra. Tú eres la luz de las naciones. Tú estás para llevar su evangelio a todos los rincones de la tierra. Y sabes, me gustaría hacer una oración por ti que nos ves por primera vez. No sé si para ti esto puede sonar diferente o raro, pero cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, Él va a confirmar el llamado y la visión que tiene para tu vida. Y si hay uno, con ese basta. Ahí en tu casa, ahí donde nos estás viendo, o si se vuelve a reproducir este video, lo vuelves a ver después, ¿por qué no cierras tus ojos tú, que es la primera vez que nos ves? Y me gustaría que aceptaras al Señor Jesucristo en tu vida. A mí me encantaría decirte esto: ya no des vueltas como el pueblo cuando lo sacaron de Egipto. Ya no des vueltas.
Ya no andes buscando por otros lados, porque se te va a ir mucho tiempo, se te va a ir mucha vida. Cuando Dios veas que es tu capitán, tendrá sentido tu vida. Cierra tus ojos, Señor. Si hay alguien allá, Padre, viéndonos, que por primera vez está conectando, por tercera, cuarta, quinta vez, pero aún, amado Rey, no te acepta como el Señor en su vida, en su corazón, Señor, hoy oramos para que tú, Padre, entres a sus corazones, a su vida, Padre. Que ellos pongan su mano en su corazón y te digan: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Acéptame como tu hijo. Gloria a Dios. Amén. Y me gustaría dejar un reto para los demás, los que ya tenemos tiempo viniendo. Ahora que regresemos a esta nueva normalidad, que empecemos a llegar a las iglesias, regresa con una visión y un llamado muy claro para tu vida. Regresa empoderado de lo que vas a hacer para la obra de Dios. No regreses y ocupes en la misma silla de siempre. Regresa empoderado de lo que vas a hacer para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.